Solo se lleva a los niños buenos. Tenía 9 años cuando se llevaron a Lidia Ponce de su habitación en mitad de la noche. Su familia vivía al otro lado de la calle. Aquella noche, yo estaba mirando por el telescopio que mi padre me había comprado unas semanas antes para observar el cielo nocturno. La contaminación lumínica de la ciudad dificultaba ver las estrellas a simple vista. Pero después de 3 semanas escudriñando por el ocular, había encontrado algunas constelaciones que aparecían en el mapa estelar que venía con el regalo. Aparté la vista del ocular medio segundo y vi una figura oscura que se movía hacia el lateral de la casa de Lidia. Parecía un hombre de un tamaño imposible que gateaba a 4 patas. No pude distinguir ningún rasgo, pero observé cómo estiraba su enorme brazo a través de la ventana, atravesaba el cristal de un puñetazo sin esfuerzo y la sacaba de un solo movimiento fluido. Lidia pataleaba y gritaba mientras yo soltaba un chillido y llamaba a mi padre. Era difícil discernir qué estaba haciendo el hombre mientras arrastraba a Lidia hacia la oscuridad junto a su casa, pero casi podría jurar que me estaba mirando directamente a mí. Mi padre entró en mi cuarto y tras calmarme lo suficiente como para obtener una respuesta coherente, llamó a la policía. Les conté a los policías todo lo que acabo de contarte a ti. Mi padre y las autoridades locales tomaron mi declaración como la imaginación desbordada de un niño asustado, pero yo sé lo que vi. Durante la semana siguiente, los padres de Lidia salieron todas las noticias pidiendo que les devolvieran a su hija. El revuelo mediático no hizo más que intensificarse una semana después, cuando Alicia Evans fue secuestrada de su dormitorio de una manera similar. En el invierno de 1991, 7 niñas fueron secuestradas de sus habitaciones en mi barrio. No fui el único que informó sobre el hombre de tamaño imposible, pero si alguien se había molestado en escuchar esos testimonios, no lo estaban cubriendo en las noticias locales. Para marzo de 1991, la policía anunció que había encontrado los 7 cadáveres en el edificio abandonado de preescolar cercano en la calle Ingram. No se identificó a ningún sospechoso. No tardaron en surgir los rumores en el patio del colegio. Las 7 niñas habían quedado tan destrozadas que las familias se vieron obligadas a celebrar funerales a ataúd cerrado. Mi hermano pequeño Alan quedó especialmente traumatizado. Alicia Evans era su novia. Se habían conocido en el jardín de infancia y eran una de esas parejas de niños pequeños que iban de la mano a todas partes. Cuando se confirmó que Alicia estaba muerta, dejó de hablar. Fue una tragedia que se convirtió en un caso sin resolver, que se convirtió en el juicio de la década cuando la policía se presentó para anunciar que habían arrestado a Guillermo Guía Stout por el asesinato de las 7 niñas. Todos los niños del barrio conocíamos a Guía Stout. Guía había nacido con homocistinuria. A pesar de medir más de 2 metros y tener casi 20 años, Guía tenía la mente de un niño. No era raro que sus padres lo llevaran al parque a última hora de la tarde, cuando la mayoría de los niños más pequeños ya se habían ido a casa. Durante el juicio, se reveló que una de las camisas de Guille y un par de sus zapatos tenían sangre que coincidía con el tipo sanguíneo de Lidia. Las pruebas de ADN no eran algo muy común en aquel entonces. Con su conexión con la muerte de Lidia
y los informes de un sospechoso de tamaño imposible, no pasó mucho tiempo antes de que un jurado emitiera un veredicto de culpabilidad y sentenciara a Guille a muerte. Yo conocía a Guille. Incluso había intercambiado cromos de béisbol con él en más de una ocasión. Sé qué aspecto tenía Guille. Cuando empecé a decirle a la gente que había visto al tipo que se llevó Lidia y que era mucho más grande que Guille, o me ignoraban o me decían que contaba fantasías. En la primavera de 1994, mi padre nos mudó a una casa a 1,5 kilómetros de nuestro antiguo barrio. Alan tuvo que dejar el colegio. No solo había dejado de hablar, sino que también había empezado a atacar a cualquiera que intentara dirigirle la palabra. Los loqueros del hospital le recetaron una serie de pastillas que lo dejaban mirando por la ventana la mayor parte del día. Mi padre tuvo que contratar a un cuidador a tiempo completo para Alan 3 años después del secuestro de Lidia y el juicio de Guille. Yo seguía convencido de que había un monstruo gigante por ahí robando niños. Probablemente había leído todos los libros de la biblioteca local sobre fantasmas, monstruos y asesinos en serie. Estaba en 7º curso y la mayoría de los chicos habían empezado a llamarme Siniestro. A pesar de ser el niño raro que todos creían que era un adorador del diablo o algún tipo de bicho raro, había hecho algunos amigos. Estefanía Ponce compartía mi opinión sobre Gilly Stout. Ella estaba en la habitación cuando su hermana gemela fue arrancada de la ventana. Tenía un cuaderno de bocetos lleno de dibujos de la figura oscura que se había llevado a su otra mitad. Ella y yo habíamos empezado a pasar tiempo juntos en quinto y para secundaria éramos prácticamente mejores amigos. Ella me presentó a Dante Jackson. Dante también había perdido a su hermana pequeña. Los tres comíamos cerca del fondo de la cafetería. Pasábamos la mayor parte del tiempo después del colegio en la biblioteca. Dante y yo vivíamos a pocas manzanas el uno del otro. Estefanía todavía vivía al otro lado de la calle de mi antigua casa. Cada día, sobre las 6 o las 7 de la tarde, Dante y yo acompañábamos a Estefanía a casa, antes de caminar al 1,5 kilómetros hasta mi nuevo barrio. Fue principios de mayo cuando se detuvo en medio de la acera y dijo: «Hey, Siniestro, mira». Señalaba un pequeño grupo de árboles y maleza al lado de una casa en la esquina. Al principio no pude distinguir lo que señalaba. El sol ya estaba bajo en el cielo y a nuestra espalda. Dante señaló el grupo de árboles y justo cuando pasó corriendo a mi lado, alcancé a ver la figura sombría de pie justo dentro de la pequeña zona boscosa. Debía de medir 3 metros. Mientras Dante corría, la figura oscura se dejó caer a 4 patas y cruzó la calle hacia un callejón. Lo seguí mientras perseguía al hombre sombrío por el oscuro callejón. Debía de haber pasado por esa calle cientos de veces y nunca se había fijado en ese callejón. Era largo y estrecho. Había vallas de tela metálica y garajes a ambos lados. Mientras esquivábamos cubos de basura e intentábamos alcanzar algo que ya había desaparecido en la oscuridad a la que nos acercábamos rápidamente al final del angosto sendero. Al final del callejón había un muro de piedra casi monolítico. Debía de medir 6 metros de altura. A cada lado había un muro de piedra similar, casi tan alto, que se extendía unos 12 metros hacia atrás. Mientras estábamos en el callejón, apenas lo suficientemente ancho para un coche pequeño,
Nos dimos la vuelta para ver a un hombre de tamaño imposible de pie entre nosotros y el último resquicio de sol que se hundía bajo el horizonte. El contraste del sol anaranjado rojizo contra su piel casi negra como el carbón mostraba exactamente lo grande que era en realidad. Sus ojos eran de un azul profundo y su boca se había abierto para mostrar unos dientes blancos casi perfectos que parecían haber sido afilados en diminutas dagas. Dante y yo nos dimos cuenta muy rápidamente de que esa cosa no huía de nosotros, nos estaba incitando a seguirla. Cada paso que daba hacia nosotros era lento y deliberado. Teníamos la espalda contra la pared. El hombre oscuro bajó la cara hasta el punto de mirarme directamente a los ojos. Su lengua se extendió y empecé a llorar mientras me lamía la mejilla. Su expresión se tornó de frustración antes de volverse hacia Dante y olisquearle el pecho. La criatura retrocedió aparentemente con asco antes de plantar un pie en el muro de hormigón a mi izquierda y proceder a trepar por él hacia la oscuridad que había detrás. No esperamos a ver si volvía. Salimos corriendo del callejón y volvimos a mi casa sin mirar atrás ni una sola vez. Mi padre trabajaba hasta tarde y Begoña, la cuidadora de Alan, tuvo la amabilidad de darnos un par de refrescos de la nevera mientras pasábamos el resto de la tarde tratando de dar sentido a lo que habíamos visto, turnándonos para hablar con Estefanía por teléfono. Para cuando mi padre llegó a casa, Dante y yo nos habíamos quedado dormidos en el suelo del salón. El sábado por la mañana, los tres esperamos hasta que el sol estuvo alto en el cielo antes de dirigirnos a ese callejón. Sin que los otros dos lo supieran, yo había cogido una pistola pequeña y un cargador extra del armario de mi padre. Giramos hacia el callejón a la derecha del grupo de árboles y rápidamente nos dimos cuenta de que desembocaba en la calle del otro lado de la manzana. Recorrimos el callejón de arriba abajo 3 o 4 veces antes de registrar el resto del barrio para ver si podíamos encontrar algo parecido al pasillo de piedra en el que el hombre oscuro nos había acorralado. Nada. Incapaces de volver al final del callejón, centramos nuestra atención en el pequeño grupo de árboles donde habíamos visto originalmente a la criatura. Justo después de la línea de árboles, encontramos un montículo de tierra elevado que parecía ocultar un agujero en el suelo de 1,5 metros de ancho. Yo no estaba dispuesto a bajar y no creo que ninguno de nosotros estuviera muy inclinado a ello. En vez de eso, tiré una piedra al agujero. La oí rebotar contra las paredes un par de veces, antes de hacer un sonido como si hubiera caído en un charco de agua. Dante dijo: «Aparta la vista, Steph. Esta cosa se llevó a Andrea y voy a mearme encima». Estefanía se apartó mientras él procedía a echar una meada directamente en la boca del agujero. Al igual que con la piedra, oímos la orina golpear lo que sonaba como agua en el fondo. Sin embargo, nada más subirse Dante la cremallera, oímos un rugido estruendoso proveniente de algún lugar profundo en el abismo, seguido de fuertes sonidos de raspado. Salimos disparados y justo cuando pasábamos al borde de los árboles, miré hacia atrás para ver un brazo negro como el carbón con una enorme mano negra lanzando un zarpazo en nuestra dirección. Habíamos encontrado su guarida. Uno pensaría que habríamos encontrado una manera de tapar el agujero o convencido a algunos adultos para que hicieran algo al respecto,
pero 3 años intentando convencer a la gente de que el hombre oscuro existía, nos habían enseñado que nadie nos iba a creer. En lugar de intentar hacer espeleología, volvimos a la biblioteca y pasamos el resto del día buscando cualquier cosa que pudiera decirnos más sobre el hombre oscuro. Pasé la mayor parte de la tarde en la sección paranormal de la biblioteca para adultos. Me senté en una mesa hojeando libros sobre fantasmas, críptidos y diversas leyendas locales. Dante y Estefanía habían desaparecido en algún momento y me habían dejado con mi lectura. Me había acostumbrado a la idea de que probablemente se habían metido en una sala de lectura o algo así para liarse. Llevaban saliendo unos meses por aquel entonces. La bibliotecaria se acercó a mi mesa y dijo: Francisco, vamos a cerrar en unos minutos, será mejor que te vayas a casa. La biblioteca cerraba temprano los sábados. Salí y vi a Dante y Estefanía sentados acurrucados en un banco, escuchando el Walkman de Estefanía y compartiendo los auriculares. Eran las 6 de la tarde y el sol todavía estaba bastante alto en el cielo, pero estábamos a más de 3 kilómetros de casa y el autobús había dejado de pasar hacía unos minutos. Tenía un mal presentimiento sobre volver a casa andando. Me volví hacia Estefanía y le dije: ¿crees que podríamos llamar a tus padres para que vengan a buscarnos? Estefanía negó con la cabeza antes de decir: mi padre odia a Dante. Antes llamaría a la policía y les diría que he robado algo. Dante se rió y dijo: sí, el tío me odia, pero podemos llamar a mi primo Q. Fuimos a una cabina telefónica cercana y eché una moneda en la ranura mientras Dante cogía el auricular y llamaba a Q. Unos minutos más tarde, un adolescente en un coche familiar se detuvo y dijo: Dante, ¿quién es la chica? Dante me dio un puñetazo en el brazo y dijo: ¿te refieres a Siniestro? No, es un tío, crío. Q se rió y dijo: deja de hacer el payaso, tío. Venga, ¿dónde os llevo? Me subí al asiento delantero con Q y Dante se subió atrás con Estefanía. Q era el primo mayor de Dante. Vivía con Dante y su abuela no muy lejos de mi casa. Metí la mano en la mochila para sacar mi botella de agua y Q me dio un golpecito en el hombro, susurrando: oye niño, ¿por qué vas armado? Miré dentro de la mochila y vi que la pistola estaba a la vista. Me volví hacia Q y le dije: tío, no querrás saberlo. Entramos en el camino de entrada de Q y él se dio la vuelta para decir: ve a presentarle a la abuela a tu chica. Voy a hablar con Siniestro un minuto. A ver, pequeño, ¿por qué vas por ahí con esa pistola?, preguntó Q en tono preocupado. Miré por la ventanilla y respondí: ¿sabes por qué me llaman Siniestro? Q contestó: sí, porque siempre estás con tus historias de fantasmas y mierdas. Me reí incómodamente y dije: no, es porque vi a la cosa que se llevó a la hermana de llevarse a Lidia Ponce. No fue Guille Stout. El tono de Q cambió a uno de ira, alzó ligeramente la voz y dijo: no metas a Andrea en ninguna de tus mierdas de fantasmas. Espero que ese puto retrasado se queme en el infierno por lo que hizo. Me volví hacia Q y lo miré directamente a los ojos mientras decía: la cosa parece un hombre, pero su piel es tan negra como la medianoche y mide casi 3 metros. ¿Crees que estoy de coña? Pregúntale a Dante. Él también lo vio. Q
Se estremeció visiblemente y dijo, «Ya veo por qué te llaman siniestro». Continué, «Sabemos dónde está esa cosa, y en cuanto la vea de nuevo, voy a dispararle. No se lo digas ni a D ni a Steph. No saben lo de la pistola de mi padre y no pienso decírselo». Q sacó un cigarrillo de un paquete en el bolsillo de su camisa y me lo ofreció diciendo, «¿Fumas?» Mentí, dije, «Claro». Encendió el cigarrillo y me lo dio antes de encender uno para él. 13 años viviendo con un fumador en casa y ni siquiera tosí al inhalar por primera vez el mentol fresco del cigarrillo. A la segunda calada ya me sentía un poco mareado, pero me gustó. Me fumé el cigarrillo y miré por el parabrisas en silencio mientras Q y yo compartíamos ese momento. Después de casi 5 minutos de silencio, Q dijo, «Deberías hablar con mi abuela sobre ese tío alto y oscuro. Suena como una historia que nos contaba». Salí del coche y entré para ver que la abuela de Dante ya nos había preparado un festín. Estefanía y la abuela charlaban sobre Dante cuando Q entró detrás de mí. La abuela dijo, «Huelo ese humo en ti, Quentin Marcus Jackson. Más te vale lavarte las manos antes de tocar esta comida». Me uní a él en el fregadero y también me lavé las manos. No quería arriesgarme a caerle mal. Q acercó una silla y Dante dio las gracias mientras nos sentábamos todos alrededor de la mesa. Stephanie había llamado a sus padres diciendo que estaba en mi casa. Mi padre probablemente no llegaría a tiempo para darse cuenta de que me había quedado fuera hasta tarde. Comimos y hablamos durante la cena hasta que la abuela le dijo a Q que llevara a Stephanie a casa y mandó a Dante arriba a ducharse y prepararse para dormir. La ayudé a recoger la mesa mientras ella decía, «¿De qué hablabas tú y Q ahí fuera?» Parecía que había visto un fantasma. No respondí. La abuela dejó el último plato de la mesa en la encimera antes de decir, «No deberías andar por esta ciudad de noche. Es peligroso ahí fuera». Me reí y dije, «No tiene ni idea». La abuela puso una expresión a medio camino entre severa y asustada cuando dijo, «Pruébame, niño». Durante la siguiente hora le conté lo de Lidia, el hombre oscuro, el final del callejón que en realidad no estaba allí y cómo habíamos encontrado un agujero en el que parecía esconderse. La abuela no dijo mucho, pero tampoco me dijo que estaba loco o que me inventaba cosas. Fue agradable tener a un adulto que me escuchara de verdad por una vez. Mientras la abuela estaba sentada escuchando, Dante bajó en pijama y se plantó junto a su abuela. Ella se volvió hacia su nieto y dijo, «Así que os topasteis con él, ¿eh?» Dante asintió y la abuela metió la mano en su bolso y sacó una pequeña petaca de metal. Después de tomar un trago, tosió y dijo, «Tenéis que escuchar con atención, podría salvaros la vida». Cuando yo tenía la edad de Q, todo el mundo estaba preocupado por las bombas atómicas de los rusos. A los del ayuntamiento se les ocurrió que iban a construir un túnel que conectara un montón de refugios nucleares bajo la ciudad. Ese viejo edificio del preescolar solía ser una escuela primaria. Uno de los refugios se construyó justo allí, en el sótano. Mi marido Percy trabajaba en el equipo de excavación. Llegaba a casa contándome historias de cómo habían excavado un túnel desde la escuela primaria hasta la estación de tren en la Tercera Avenida. Entonces un día la gente dejó de preocuparse por las bombas y la ciudad dejó de trabajar en el túnel.
Percy consiguió un trabajo en la ciudad, más carreteras. Los refugios seguían allí. El túnel seguía abierto. A la gente simplemente ya no le importaba. Eso, por supuesto, hasta que encontraron todos los cadáveres. La abuela hizo una pausa por un momento y continuó. Llevábamos semanas diciéndole a la policía que alguien andaba por ahí secuestrando a nuestros niños. Pero en aquel entonces a nadie le importaba mucho lo que le pasara a un puñado de niños de color. Solo cuando la hija del alcalde desapareció, la policía empezó a investigar. 3 niños blancos más desaparecieron en una semana, y una de las madres describió un hombre negro y alto que huía hacia la escuela primaria. La policía registró cada centímetro de ese edificio y al no encontrar nada, bajaron al sótano y encontraron la puerta del túnel abierta de par en par. Menos de una hora después, estaban llamando a todos los agentes disponibles. Habían encontrado a 15 niños descuartizados en el refugio nuclear. Algunos parecían llevar meses allí. Una de ellas, la última niña en ser secuestrada, todavía respiraba cuando la encontraron. Señaló hacia el túnel y dejó escapar un pequeño gemido de terror antes de fallecer allí mismo. La abuela tomó otro trago de su petaca y tosió de nuevo antes de acomodarse en su asiento e inclinarse hacia adelante. La policía no perdió el tiempo en detener a todos los hombres negros altos de la ciudad buscando a alguien a quien culpar de los asesinatos. Al final se decidieron por Alton Parker. Alton era un poco lento, pero también era el conserje de la escuela. Su juicio duró menos de un día y fue sentenciado a la horca. Murió en menos de una semana. Beatrice Stone, fuera del juzgado, gritaba a quien quisiera escuchar que Alton era inocente. Gritaba que no era lo suficientemente alto y que el hombre que se llevó a su hija tenía la piel negra como el carbón, no marrón como yo, como Q. Pasó los siguientes años en un sanatorio antes de que su familia finalmente la llevara a casa. Creo que todavía está en la residencia de ancianos de Spring Haven. Ya no habla. La gente dice que simplemente se sienta allí y mira por la ventana. Estaba más que atónito por su historia, pero algo no me cuadraba. Me detuve un momento después de que terminara y dije, ¿cómo va a salvarnos la vida esto? La abuela suspiró y dijo, a eso iba, hijo. Apreté un poco más mi mochila, mientras ella decía, unos 10 años después, desaparecieron algunos niños. Una vez más, los encontraron en esa escuela primaria. Una vez más, le echaron la culpa a alguien lento. Sabíamos que la policía no nos iba a ayudar, así que cuando llegó el invierno, unos 10 años después, todos hicimos turnos para vigilar a nuestros hijos. La madre de Q tenía unos 5 o 6 años por aquel entonces. Percy estaba sentado en el dormitorio con nuestro hijo mayor, Jaime, turnándose para mirar por la ventana y sostener la escopeta. Mabel, la madre de Q, y su hermano Ozzy estaban en la cama cuando llegó la criatura. Percy dijo que al principio casi parecía una sombra. Jaime sostenía la escopeta y le disparó directamente en el pecho. Soltó un aullido espeluznante. Jaime y Mabel gritaron y se tiraron al suelo. La criatura metió la mano, agarró a Jaime por el brazo y lo lanzó contra la pared con la fuerza suficiente para dejarlo inconsciente. Percy fue a por el arma y ya la estaba levantando cuando yo metí la mano y agarré a Jaime. Mabel estaba sentada en el suelo,
Cuando esa maldita cosa asomó la cabeza y la olfateó antes de girarse y mirar a Jaime, se abalanzó sobre él justo a tiempo para que Percy recargara la escopeta y disparara una ráfaga de perdigones directamente a la cara de la cosa. Aulló mientras saltaba por la ventana y se perdía en la noche. La abuela cogió la petaca y se la pasó a Dante, diciendo: «Bebe, hijo, tú también, Francisco». Dante tomó un trago y tuvo una arcada antes de pasármela. Tomé un sorbo y sentí cómo me quemaba al bajar por la garganta. La abuela recuperó su petaca y dijo: «Jaime era el niño más dulce que pudieras conocer». Mabel, sin embargo, era una pequeña alborotadora. Después de hablar con Ethel Pearson en la iglesia, oímos cómo sus gemelas dormían en la misma cama cuando se llevó a una y dejó a la otra. Ella maldijo en voz baja y dijo que vio cómo apartaba la mirada de la niña superviviente con asco. Al parecer, a la niña que quedó la acababan de pillar robando del bolso de su madre ese mismo día. Dante interrumpió y dijo: «Solo se lleva a los niños buenos, ¿verdad?». La abuela le dio una palmadita en la cabeza a Dante y dijo: «Ese es mi chico listo. Ahora no vayas a incendiar una iglesia ni nada por el estilo, pero asegúrate de hacer al menos una cosa cada día que te metería en problemas si te pillaran». Me salté la misa al día siguiente y subí a Springhaven. Después de mostrarle a la enfermera de la recepción mi Biblia y afirmar que había venido a predicar a los ancianos, me dejó entrar con una sonrisa. La abuela había dicho que la mujer se llamaba Beatrice Stone. Caminé un poco por los pasillos, deteniéndome en algunas habitaciones para hablar de Jesús para no levantar sospechas antes de ver el nombre B. Stone fuera de una habitación y encontrar a una anciana sentada en una silla mirando por la ventana. Me senté a su lado y abrí mi Biblia diciendo: «Señora Stone, mi nombre es Francisco Colley». Ella ni siquiera parpadeó en respuesta. Continué: «Sé que esto va a sonar extraño, pero tengo una pregunta para usted sobre la cosa que se llevó a su hija». Su rostro cambió a una expresión severa y sus ojos se dispararon en mi dirección, mientras su cara permanecía en la dirección general de la ventana. «Tenía los ojos azules», dije mientras me daba cuenta de que estaba haciendo más. Que, un poco desconsiderado, quizás por primera vez esa mañana, Beatriz tosió y dijo en voz baja: «Sus dientes eran como cuchillos». Se volvió hacia mí y dijo: «¿Cómo te acercaste lo suficiente para verlo, muchacho?». Le conté lo del callejón y cómo me había lamido. Me agarró por la muñeca y dijo: «¿Por qué tú sigues vivo cuando mi niña murió? ¿Qué te hace tan especial?». No tenía una respuesta para ella más allá de lo que la abuela había dicho la noche anterior. Balbuceé las palabras: «Solo se lleva a los niños buenos». La anciana saltó de su silla y me aporreó con una rapidez que no esperaba de una mujer que rozaba los 80. Grité de dolor mientras me arañaba la cara con las uñas. Mientras los celadores me la quitaban de encima, ella gritaba: «Si no te mata él, lo haré yo». Tuve que llamar a mi padre a la residencia y le conté la milonga de que estaba evangelizando a los enfermos y ancianos cuando la mujer me atacó. Aparecí en el colegio al día siguiente con puntos en la frente y la mejilla. Dante me preguntó qué había pasado y le mentí diciendo que me había peleado con uno de bachillerato. Él se rió y dijo sí, y anoche yo me tiré a Cindy Crawford. Ambos nos reímos y fuimos a clase. Estefanía nos esperaba fuera cuando sonó el timbre a las 3. Cuando el autobús escolar entró en mi calle, había coches de policía por todas partes. Todos nos bajamos un poco antes
Mientras el autobús retrocedía y tomaba una ruta alternativa, cuanto más me acercaba a mi casa, más empezaba a sentir un nudo en el estómago. Mis peores temores se hicieron realidad cuando vi que la ventana de la habitación de Alan había sido destrozada. Begonia, la cuidadora, estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia mientras los paramédicos le vendaban las manos y la cara. Mi padre le gritaba a la policía, solo para detenerse a media frase y correr hacia mí. Me levantó en un abrazo como los que no había recibido desde el jardín de infancia. Me abrazó y lloró mientras decía, vamos a encontrar a tu hermano, ¿vale? Me bajó y pasé a su lado para entrar en la casa. Nadie parecía muy interesado en mi habitación, así que vacié los libros de mi mochila antes de llenarla con bengalas, una linterna, la pistola que había robado de la caja fuerte de papá y algunas pilas de repuesto. Salí, furioso, y me dirigí al policía más cercano, diciendo, sabe de sobra que mi hermano va a acabar en ese puto preescolar. Coja a unos cuantos hombres y vaya allí de una vez. El oficial me lanzó una mirada de fastidio y dijo, deberías cuidar tu lenguaje, niño. Lo miré y dije, que te jodan. Si no vas a hacer nada para salvar a Alan, lo haré yo. Se volvió hacia sus colegas y yo me puse en marcha por la calle mientras Dante y Estefanía me seguían, preguntándome a dónde iba. No se comía a los niños malos. A Alan lo habían expulsado del colegio por pegar a otros estudiantes. No se lo llevó porque tuviera hambre. Sabía más allá de toda duda que se lo había llevado para castigarnos por haberlo molestado. Cuando me acerqué al edificio abandonado del preescolar, Dante me detuvo en seco y dijo, maldita sea Francisco, para. Me detuve y él continuó, ¿qué crees que vas a hacerle a esa cosa? Saqué la pistola de la mochila, corrí la corredera y dije, voy a matarla, joder. Dante y Estefanía dieron un paso atrás antes de que Estefanía dijera, ¿tienes otra de esas? Negué con la cabeza y ella dijo, bueno, ¿qué tienes? Repartí la linterna y algunas bengalas y entramos en el preescolar abandonado. La mayor parte de los cristales de las puertas habían sido rotos años antes de que yo naciera. La ciudad había tapiado el lugar, pero había una pequeña ventana que todavía tenía cristal y por ahí entramos. Una vez dentro, el olor nos golpeó de inmediato. Todo el edificio olía a alcantarilla. Estefanía tosió y dijo, probablemente deberíamos seguir el olor. Asentí y en pocos minutos encontramos una puerta que bajaba a lo que parecía un sótano. Estefanía encendió la linterna y yo tomé la delantera mientras bajábamos las escaleras. Atravesamos el sótano hacia el agujero abierto en la pared que conducía al túnel. Una pesada puerta de hierro yacía oxidada en el suelo, justo enfrente de nosotros. Pude oír un gemido silencioso desde dentro. Nos apresuramos a entrar y fue entonces cuando la linterna iluminó la pierna de Alan justo encima de nosotros. La cosa lo había empalado en una barra de refuerzo que se había doblado desde el desmoronado techo de hormigón. Alan gimió un poco más, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de nuestra presencia. Dante dejó caer una bengala en el túnel detrás de nosotros. Siseó antes de darnos un poco más de luz para trabajar. Alan estaba demasiado alto para que cualquiera de nosotros pudiera bajarlo. Me volví hacia Estefanía
y le dije, corre arriba y busca ayuda. Ella asintió y se dispuso a irse cuando lo vimos. La criatura estaba de pie bajo la luz roja de la bengala. Estaba cubierta de un líquido viscoso y tenía que agacharse en el túnel. Se apoyó en sus largos brazos y sonrió mientras me miraba fijamente. Dante encendió otra bengala y la sostuvo frente a él, mientras yo sacaba la pistola y procedía a vaciar el cargador en su torso. Inmediatamente me di cuenta de mi error. Ninguno de nosotros había traído tapones para los oídos, y el sonido ensordecedor de los disparos nos dejó desorientados e incapaces de oírnos. La criatura se sacudió las balas y agarró a Estefanía por la cara con su enorme mano. Antes de que pudiera meter el siguiente cargador en la pistola, fui golpeado por la criatura, que usó a Estefanía como un mayal, y me derribó al suelo. Dante le clavó la bengala en el brazo y la criatura retrocedió de dolor antes de cerrar la mano en un puño y golpearlo con tal fuerza que su cabeza pareció haber sido aplastada con un mazo. Con un amigo muerto a mis pies y la otra siendo utilizada como un arma para apalearme contra el suelo, me había resignado casi por completo al hecho de que iba a morir. Mientras yacía allí, destrozado, la criatura se rió y dijo, «No existen los héroes, niño», con una voz que sonaba como una grabación de James Earl Jones reproducida por un altavoz hecho de grava. Siguió sujetando a Estefanía mientras se adentraba en el túnel, riendo todo el tiempo. No podía moverme. Mis brazos y piernas eran inútiles. Lenta pero inexorablemente, la bengala se consumió. Yací allí viendo a Alan gemir hasta que la linterna empezó a atenuarse. Cuando la última luz abandonó el ruinoso refugio nuclear, me di cuenta de que mi hermano pequeño se había quedado completamente quieto. Solo en la oscuridad finalmente me desmayé. Mi padre dice que la policía nos encontró a mí y a Alan después de un día de búsqueda. Desperté en el hospital con el cuerpo entero escayolado. Nunca encontraron a Estefanía. El cuerpo de Dante fue enterrado unos días después. No pude ir al funeral. No pasó mucho tiempo antes de que la ciudad llenara el túnel de hormigón. No tengo ni idea de si el hombre oscuro estaba dentro, pero dado que siguen desapareciendo niños en esa ciudad cada 10 años más o menos, voy a suponer que encontró un nuevo lugar donde instalarse. Cuando estuve lo suficientemente bien como para caminar por mi cuenta, mi padre aceptó un trabajo en un estado vecino y nos mudamos. Ando rozando los 40 y tengo algunos hijos. Puede que suene extraño, pero tan pronto como tuvieron edad para distinguir el bien del mal, los animé a hacer cosas malas de vez en cuando. Quizá no me convierta en el mejor padre del mundo, pero por otro lado, nada ha intentado jamás llevárselos. Solo se come a los niños buenos, pero no tiene ningún problema en matar a los malos. Todavía no tengo ni idea de por qué me dejó con vida,